La oración, el arma invisible del creyente. El llamado que despierta los cielos. Desde el principio de los tiempos, antes de que los imperios levantaran sus banderas y antes de que los tronos fueran afirmados, existió una fuerza mayor que cualquier ejército, la oración. No nació en palacios ni depende de riquezas, brotó en el corazón necesitado del hombre y en el oído atento de Dios. La oración es el puente entre lo visible y lo eterno, el clamor que atraviesa la tierra y sacude los cielos. La Escritura declara en Jeremías capítulo 33, versículo 3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». No es sugerencia, es convocatoria divina. Clamar implica intensidad, dependencia y fe viva. Dios no está distante, Él invita al hombre a acercarse con valentía. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 leemos, «Orad sin cesar». Esto rompe la idea de que la oración es solo para momentos sagrados, significa vivir en comunión constante, mantener el corazón alineado con la voluntad divina en toda circunstancia. La oración continua fortalece el espíritu y transforma la mente. Lo imposible comienza a rendirse ante la fe perseverante. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Pedir demuestra confianza, buscar revela perseverancia, llamar manifiesta determinación. Cada vez que alguien ora, el orgullo cae y la fe se levanta. La oración no es debilidad, es estrategia celestial. No es huida, es confrontación espiritual. Cuando el creyente entiende esto, la oración deja de ser rutina y se convierte en fuego interior. Y justo en ese punto, donde el corazón arde con convicción verdadera, comienza el desafío que se revelará. La oración, el arma invisible del creyente. La batalla en el lugar secreto. Entendimos que la oración no es rutina, sino fuego interior, ahora debemos avanzar hacia el campo donde ese fuego es probado, el lugar secreto. Allí no hay aplausos, no hay espectadores, no hay reconocimiento humano. Solo el creyente y Dios. Es en ese terreno invisible donde se ganan las victorias más grandes. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Aquí se revela un principio eterno, lo que se cultiva en secreto produce fruto visible. La oración privada forma la fortaleza pública. El que aprende a arrodillarse en silencio podrá mantenerse firme en medio de la tormenta. En el lugar secreto se libra una batalla silenciosa contra la distracción, la duda y el desánimo. La mente intenta divagar, el tiempo parece escaso, las responsabilidades presionan, pero quien persevera descubre que la presencia de Dios es más real que cualquier preocupación. El salmista declaró en Salmo 145, versículo 18, «Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». No se trata de repetir palabras, sino de clamar con sinceridad. La oración auténtica no impresiona por su elocuencia, sino por su verdad. En el silencio del aposento, el corazón se desnuda ante Dios. Allí se confiesan temores, se rinden planes propios y se recibe dirección. Cada minuto invertido en oración es una inversión eterna. Cuando el creyente comprende que el lugar secreto es campo de entrenamiento espiritual, deja de verlo como obligación y lo abraza como privilegio. Y sin embargo, aún queda una dimensión más profunda de la oración, una que transforma no solo al individuo, sino también a generaciones enteras, y es hacia ese horizonte donde avanzaremos. La oración, el arma invisible del creyente. Cuando la oración cambia el destino. Descubrimos que el lugar secreto es el campo de entrenamiento del alma, ahora contemplaremos su fruto, la oración que altera destinos. La Biblia no presenta la oración como un simple consuelo emocional, sino como instrumento de intervención divina en la historia humana. Cuando un corazón clama con fe, el curso de los acontecimientos puede ser transformado. Está escrito en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Aquí se revela una secuencia poderosa: humillarse, orar, buscar, convertirse. La oración verdadera nace de la humildad. No es exigencia arrogante, es rendición voluntaria. Y cuando un pueblo entero se inclina ante Dios, la respuesta no tarda en manifestarse. La historia bíblica muestra ejemplos gloriosos. Ana oró con amargura de alma y recibió un hijo que sería profeta.
Elías oró y los cielos retuvieron la lluvia, volvió a orar y el cielo dio su respuesta. La oración no es pasividad, es cooperación con el propósito divino. Santiago capítulo 5, versículo 16 declara, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede poco, ni que tal vez funcione, afirma que puede mucho. Esto significa que el creyente no está indefenso ante la adversidad. Tiene acceso al trono de gracia. Cuando la oración se alinea con la voluntad de Dios, el temor pierde terreno y la esperanza se levanta con autoridad. Cada clamor sincero siembra semillas invisibles que darán fruto en el tiempo señalado. Y si la oración puede cambiar destinos individuales y nacionales, entonces surge una pregunta crucial que nos conducirá que impide que muchos experimenten ese poder en plenitud. Los obstáculos que deben ser vencidos. Quedó suspendida una pregunta decisiva: si la oración puede cambiar destinos, ¿qué impide que muchos vivan ese poder? La respuesta no apunta al cielo, sino al corazón humano. No es que Dios haya cerrado sus oídos, a menudo somos nosotros quienes levantamos barreras invisibles. La Escritura advierte en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, «He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». El obstáculo principal no es la distancia, sino el pecado no confesado, la autosuficiencia y la incredulidad. La oración pierde fuerza cuando se convierte en formalidad vacía. Jesús confrontó esta actitud en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí aparece un elemento esencial: creer. La fe es el combustible de la oración. Sin ella, las palabras se evaporan, con ella, se convierten en declaración poderosa. Otro impedimento es la falta de perdón. En el mismo pasaje, Jesús enseña que al orar debemos perdonar si tenemos algo contra alguien. El rencor endurece el corazón y bloquea la comunión. La oración eficaz exige un corazón limpio, dispuesto a reconciliarse. Además, Santiago capítulo 4, versículo 3 advierte: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La motivación importa. Cuando la oración se centra solo en intereses egoístas, pierde alineación con el propósito divino. Superar estos obstáculos requiere examen sincero y rendición auténtica. Pero cuando el creyente decide limpiar su corazón, fortalecer su fe y ajustar sus motivaciones, la oración recupera su intensidad original. Y entonces, una vez derribadas las barreras internas, se abre paso a una dimensión más elevada de comunión que exploraremos más adelante. La perseverancia que conquista el cielo. Identificamos los obstáculos que debían ser derribados, ahora contemplamos la virtud que sostiene la victoria, la perseverancia. La oración poderosa no siempre recibe respuesta inmediata. A veces el cielo parece guardar silencio, no como rechazo, sino como proceso. Es en esa espera donde se forja el carácter del creyente. Jesús enseñó una parábola decisiva en Lucas capítulo 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. No desmayar, esa es la consigna. La persistencia revela confianza profunda. El que insiste demuestra que cree en la fidelidad de Dios más que en la evidencia visible. En esa misma enseñanza aparece la viuda persistente que clama hasta obtener respuesta. No tenía poder político ni influencia social, pero tenía determinación. Así es la oración perseverante, humilde, constante e inquebrantable. Gálatas capítulo 6, versículo 9 declara: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Existe un a su tiempo. Dios obra con precisión eterna. La demora aparente no es abandono, es preparación. Cada día que el creyente ora sin ver resultados inmediatos, su fe se profundiza y su dependencia se fortalece. La perseverancia en la oración purifica intenciones y refina expectativas. Lo que comenzó como petición urgente puede transformarse en rendición confiada. Y cuando finalmente llega la respuesta, el corazón está listo para administrarla con madurez. La oración perseverante no solo conquista peticiones, conquista al propio orante. Lo transforma en alguien firme, estable y lleno de esperanza. Sin embargo, existe una dimensión aún más sublime, cuando la oración deja de centrarse únicamente en necesidades personales y se convierte en intercesión por otros. Ese paso marca el tránsito de la fe individual hacia la influencia colectiva, y es precisamente allí donde nos dirigiremos. La intercesión, orar por otros.
Anterior aprendimos que la perseverancia fortalece al creyente, ahora descubrimos un nivel superior, la intercesión. La oración deja de ser solo un clamor personal y se convierte en un canal de bendición para otros. Moisés es un ejemplo extraordinario. Cuando el pueblo pecó, él oró incansablemente por ellos, y Dios escuchó su clamor. En Éxodo capítulo 32, versículo 11, leemos, «Y oró Moisés al Señor su Dios, y dijo, Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte?» La intercesión requiere valentía y amor. No es simple petición, es cargar con el dolor y la necesidad de otros ante el trono divino. Jesús mismo nos dejó el ejemplo supremo, mientras colgaba en la cruz, oró por sus verdugos en Lucas capítulo 21, versículo 33, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La intercesión no solo transforma vidas ajenas, sino también al que ora. Su corazón se vuelve más semejante al corazón de Dios, su fe se profundiza y su espíritu se expande. Santiago capítulo 5, versículo 16 afirma, «La oración eficaz del justo puede mucho». No se trata de poder humano, es la colaboración con el poder celestial. La intercesión es una extensión del amor divino que fluye a través de la oración constante y persistente. Y justo cuando la intercesión se convierte en hábito, en actitud, se abre una puerta a milagros, protección, guía y restauración que trasciende generaciones. Pero este poder no se sostiene solo con actos aislados, requiere una disciplina constante y un compromiso profundo, que exploraremos donde la oración se transforma en estilo de vida y arma permanente contra las adversidades. La oración como estilo de vida. Vimos que la intercesión extiende el poder de la oración más allá de uno mismo, ahora comprendemos cómo la oración puede convertirse en un estilo de vida. La verdadera oración no se limita a momentos específicos ni a lugares señalados. Es un diálogo constante con Dios, un fluir continuo de comunión que impregna cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Pablo lo expresó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, «Orad sin cesar». No es un mandato para agobiar, sino una invitación a vivir en presencia de Dios. La oración constante fortalece el discernimiento, calma la ansiedad y guía la voluntad. Cuando se convierte en hábito, transforma la percepción de la realidad. Lo que antes parecía imposible ahora se enfrenta con confianza, lo que antes producía miedo se afronta con paz. Además, la oración diaria renueva la mente y el corazón, permitiendo al creyente actuar según la voluntad divina en lugar de ceder a impulsos humanos. En Colosenses capítulo 4, versículo 12 nos instruye, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». La gratitud transforma la oración en celebración y la vigilancia fortalece el espíritu. Vivir en oración no significa ausencia de desafíos, sino presencia constante de Dios en medio de ellos. Cada palabra, cada pensamiento dirigido al cielo, se convierte en fuerza, protección y guía. Y es en esta práctica diaria, en este compromiso que trasciende momentos específicos, donde la oración alcanza su máxima eficacia. Sin embargo, aún hay un nivel más profundo, la oración que rompe cadenas espirituales y libera del poder del enemigo. Esa dimensión será explorada, donde veremos cómo la oración se convierte en arma definitiva contra la oscuridad. Aprendimos que la oración puede ser un estilo de vida, ahora descubrimos su poder para confrontar la oscuridad. La Biblia no solo presenta la oración como refugio o consuelo, sino como arma de guerra espiritual. El creyente no pelea con espada ni escudo humanos, sino con la fuerza del Espíritu manifestada en la oración. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17 instruye, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu». La oración es escudo que repele dudas, espada que rompe ataduras, y yelmo que protege la mente de pensamientos engañosos. Cada vez que un creyente ora con fe, libera poder que trasciende lo visible. En Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, vemos que la oración puede movilizar fuerzas celestiales. Daniel oró y recibió respuesta de un ángel que luchaba contra principados para abrir el camino de la intervención divina. Esto nos enseña que la oración activa alianzas celestiales y debilita planes del enemigo. La oración ferviente protege familias, transforma ciudades y desafía circunstancias imposibles. Pero requiere persistencia, fe y alineación con la voluntad de Dios. La oración que combate la oscuridad no es impulsiva ni superficial, es estratégica, fundamentada en la palabra y guiada por el Espíritu. Y cuando el creyente comprende que cada oración es un acto de guerra espiritual, se prepara para un nivel aún más alto,
la oración que no solo defiende, sino que atrae milagros y bendiciones que cambian vidas enteras. La oración que desata milagros. Entendimos que la oración es un arma contra la oscuridad, ahora contemplamos su poder para desatar milagros. La oración no es un recurso limitado ni un acto ocasional, es la llave que abre lo imposible, el puente entre lo humano y lo divino. En Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24, Jesús enseñó: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí está el principio, la fe activa la respuesta de Dios. Los milagros no ocurren por casualidad, ocurren cuando la oración perseverante se une a la voluntad divina. La Biblia está llena de testimonios de este poder. Eliseo oró y multiplicó el aceite de la viuda, Ana oró y concibió a Samuel, Pedro oró y liberó a los cautivos. Cada milagro es un acto de intervención divina que comienza con un corazón que clama. Sin fe, la oración pierde fuerza, con fe, abre puertas que parecen cerradas. La oración que busca milagros también requiere humildad y alineación con la voluntad de Dios. No se trata de exigir, sino de clamar confiando en que lo mejor se manifestará. Además, la oración que intercede por otros multiplica su impacto. Cuando un creyente ora por la sanidad, la provisión o la liberación de alguien más, su fe se convierte en catalizador de bendición. Cada clamor sincero activa fuerzas que transforman situaciones imposibles en testimonios eternos. Y mientras comprendemos este poder, surge la siguiente etapa de la enseñanza: como la oración persistente y estratégica también protege y fortalece la comunidad de creyentes. La oración que protege y fortalece a la comunidad. Descubrimos cómo la oración puede desatar milagros, ahora veremos su impacto colectivo. La oración no solo transforma vidas individuales, sino que también protege y fortalece a toda la comunidad de creyentes. Cuando un pueblo ora unido, surge un escudo espiritual que repele la adversidad y atrae bendiciones. En Nehemías capítulo 1, versículos 4 y 5, leemos cómo Nehemías se humilló y oró por su pueblo. Cuando oí estas palabras, me senté y oré al Dios del cielo. Su intercesión no solo impactó su corazón, sino que movilizó la restauración de Jerusalén. La oración colectiva crea unidad y propósito. Además, en Hechos capítulo 12, versículos 5 y 7, vemos cómo la iglesia oraba por Pedro encarcelado, y Dios envió un ángel para liberarlo. Esto demuestra que la oración de muchos puede abrir puertas imposibles de otra manera. Cada oración sincera fortalece a quienes oran y a quienes son objeto de la intercesión. La comunidad que ora junta desarrolla discernimiento, fe y resiliencia. No se trata de ritual, sino de compromiso genuino con Dios y con los demás. La oración fortalece vínculos espirituales y emocionales, uniendo corazones hacia un objetivo mayor que la supervivencia individual, la manifestación del reino de Dios en medio de la sociedad. Sin embargo, para mantener este poder colectivo, la comunidad debe perseverar y no desmayar. La siguiente página explorará cómo la disciplina en la oración diaria transforma la fuerza individual y comunitaria en un ejército invencible ante cualquier adversidad. La disciplina que forja un ejército de fe. En lo anterior vimos cómo la oración fortalece a la comunidad, ahora exploraremos la disciplina que convierte a cada creyente en un soldado espiritual firme. La oración efectiva no depende de momentos de inspiración, sino de constancia y compromiso. Es un hábito que moldea carácter, refuerza la fe y prepara al creyente para cualquier desafío. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 se nos recuerda: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí se refleja la importancia de la intención consciente y la perseverancia. La oración disciplinada no es mecánica, es deliberada y consciente, un acto de alineación diaria con la voluntad divina. Cada día que un creyente dedica tiempo a clamar, interceder y agradecer, se fortalece y se equipa para enfrentar adversidades. La disciplina convierte la oración en un escudo permanente y en una espada activa contra la duda, el miedo y las circunstancias adversas. Josué capítulo 1, versículo 8 instruye: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La oración constante, junto con la meditación de la palabra, genera un ejército espiritual capaz de sostener familias, iglesias y comunidades enteras. Y mientras comprendemos que la disciplina convierte la oración en arma invencible, surge una nueva dimensión, la oración que anticipa la guía divina y abre caminos donde todo parece bloqueado. Esa será nuestra exploración.
Comprendimos que la disciplina transforma la oración en un ejército de fe, ahora descubrimos cómo la oración estratégica puede abrir caminos donde todo parece cerrado. La Biblia nos muestra que, cuando el creyente ora con fe, Dios dirige pasos, despeja obstáculos y revela rutas que la lógica humana no puede concebir. En Isaías capítulo 43, versículo 17 se declara: Yo soy el Señor, que hago todas las cosas, que pongo derecho lo torcido y abro caminos donde no los hay. La oración no es un recurso pasivo, es un instrumento de dirección divina. Cada petición sincera, cada súplica ferviente, cada clamor persistente puede convertir callejones sin salida en senderos de victoria. En el libro de Esther capítulo 4, versículos 15 y 16, la reina y su pueblo intercedieron antes de actuar, y Dios les abrió una oportunidad para salvar a su nación. La oración que busca guía transforma incertidumbre en certeza y temor en estrategia. Además, abre puertas a alianzas, provisión y oportunidades inesperadas. Cada vez que el creyente ora antes de tomar decisiones importantes, se coloca bajo la protección y la dirección del Eterno. La oración que abre caminos requiere fe, paciencia y humildad, pues muchas veces la respuesta llega en formas diferentes a lo que se espera. Cuando comprendemos esto, la oración deja de ser simplemente un acto emocional y se convierte en herramienta de sabiduría y discernimiento. Y mientras avanzamos, surge un nivel aún más profundo, la oración que transforma vidas enteras y deja un legado espiritual que trasciende generaciones, tema que abordaremos. La oración que deja legado. La oración abre caminos, ahora descubrimos cómo puede dejar un legado eterno. La oración no solo afecta al que ora, ni solo a su comunidad inmediata, impacta generaciones futuras. Cuando un creyente ora con fe, constancia y obediencia, planta semillas espirituales que darán fruto mucho después de su tiempo. En Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios promete a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham oró y obedeció, y su vida se convirtió en ejemplo de fe que sigue inspirando siglos después. La oración que deja legado combina intercesión, disciplina y fe activa. Cada padre, madre, líder o maestro que ora por los que vienen tras ellos influye en sus destinos. Además, la oración constante forma carácter y transmite valores que no se aprenden solo con palabras, se aprenden con la experiencia de un corazón conectado a Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo recuerda la fe sincera que habitaba primero en la abuela y en la madre de Timoteo, fe transmitida mediante oración y ejemplo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La oración, entonces, no es solo un acto espiritual, es estrategia divina para perpetuar bendición y sabiduría. Cuando un creyente ora con propósito y constancia, su influencia se multiplica más allá de su vida. Y mientras comprendemos el poder de la oración que deja legado, nos preparamos para explorar en la siguiente página la dimensión más íntima, la oración que transforma el corazón del creyente desde lo profundo, haciéndolo reflejo de la gloria de Dios. La oración puede dejar un legado. Ahora nos adentramos en la dimensión más íntima, la oración que transforma el corazón del creyente. La verdadera oración no solo cambia circunstancias externas, sino que moldea pensamientos, purifica emociones y renueva la voluntad. Cuando el corazón ora sinceramente, el Espíritu Santo obra dentro, mostrando áreas que necesitan arrepentimiento, fortaleciendo la paciencia y cultivando la compasión. En Salmo capítulo 51, versículo 10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración refleja la esencia de la transformación, no pedir para recibir beneficios personales, sino para ser moldeado según la imagen de Dios. La oración constante permite que la fe domine la duda, que la paz reemplace la ansiedad y que la gratitud suprima la queja. Además, en Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La oración es el canal por el cual esta transformación ocurre, pues renueva la mente y alinea el corazón con la voluntad divina. Cuando un creyente ora con sinceridad, su carácter se fortalece y su vida se vuelve un reflejo del amor y la justicia de Dios. Y mientras la oración transforma el corazón, abre la puerta a un nivel aún más poderoso, la oración que intercede estratégicamente por naciones, ciudades y comunidades enteras. Vimos cómo la oración transforma el corazón, ahora nos elevamos hacia un nivel superior, la oración que intercede por naciones y comunidades. La Biblia nos muestra que Dios escucha los clamores colectivos y las súplicas que buscan justicia, paz y misericordia para pueblos enteros.
Daniel, por ejemplo, no oró solo por su bienestar, sino por la restauración de Israel. En Daniel capítulo 9, versículo 4, dice, «Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión, diciendo, Oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos». Su intercesión fue profunda, persistente y cargada de responsabilidad espiritual. La oración que alcanza naciones requiere humildad, constancia y alineación con la voluntad de Dios. No es un acto superficial ni egoísta, es cargar con los problemas de otros como si fueran propios, clamar por justicia y por intervención divina en la vida de millones. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo instruye, exhorto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración intercesora es un medio para establecer paz, protección y provisión sobre comunidades y naciones. Cuando un pueblo de creyentes se une en esta práctica, se convierte en un canal de bendición colectivo, un ejército espiritual que mueve montañas y destruye fortalezas invisibles del mal. Y mientras entendemos este poder, surge la siguiente dimensión, como la oración constante genera sabiduría y dirección divina en la vida de quien ora. Aprendimos que la oración puede interceder por naciones, ahora descubrimos cómo la oración concede sabiduría y dirección divina al creyente. La Biblia enseña que, más que acumular conocimientos humanos, la verdadera guía viene de clamar a Dios con humildad y fe. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 declara, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando». La oración no solo revela caminos, sino que ilumina decisiones, protege de errores y fortalece discernimiento. Salomón, al ser coronado rey, pidió sabiduría y Dios le concedió entendimiento para gobernar con justicia y discernimiento, 1 Reyes capítulo 3, versículos 7 al 12. Esto demuestra que la oración estratégica no busca solo lo inmediato, sino que construye visión y dirección a largo plazo. Además, la oración constante permite reconocer oportunidades que de otra forma pasarían desapercibidas y evita decisiones precipitadas basadas en impulsos o emociones. La conexión con Dios transforma la mente y alinea los pasos con su propósito, asegurando que cada acción tenga un impacto positivo y duradero. Cuando el creyente ora buscando sabiduría, no solo se beneficia él, sino todos los que dependen de sus decisiones. Y mientras comprendemos que la oración guía, abre caminos y transforma, surge otra dimensión esencial, la oración que sostiene en la prueba y da paz en medio de la tormenta. La oración que da paz en la tormenta. Ahora exploramos su poder para traer paz en medio de las tormentas de la vida. Ningún creyente está exento de pruebas, dificultades o pérdidas, pero la oración puede ser refugio y ancla en medio de la tempestad. Jesús enseñó en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La oración permite al creyente experimentar esa victoria antes de que las circunstancias cambien. Cuando el corazón se inclina en súplica, las emociones turbulentas se calman, la mente encuentra claridad y el espíritu se fortalece. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos instruye, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración no elimina la tormenta, pero transforma la percepción y la reacción del creyente. Cada clamor sincero se convierte en un escudo invisible que protege de la ansiedad y el desánimo. La paz que se recibe a través de la oración no depende de lo que sucede alrededor, sino de la conexión continua con el Dios que controla todo. Y cuando comprendemos que la oración puede sostenernos en medio del caos, nos preparamos para explorar cómo la oración también activa provisión y recursos donde parece no haber nada, revelando su poder práctico en la vida diaria. La oración que activa provisión. Ahora descubrimos cómo puede activar provisión donde todo parece insuficiente. La Biblia muestra que Dios escucha los clamores y responde a las necesidades de aquellos que oran con fe y persistencia. En Filipenses capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo enseña que la oración se combina con gratitud, «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». La provisión no solo es material, también incluye protección, fortaleza, guía y oportunidades.
En 1 Reyes capítulo 17, versículos 8 al 17, Elías oró confiando en la dirección de Dios y experimentó cómo el aceite y la harina de la viuda no se agotaron durante la sequía, demostrando que la oración activa recursos sobrenaturales. Cada súplica sincera puede mover las manos divinas para abrir caminos de abundancia donde la lógica humana solo ve escasez. La oración que activa provisión requiere fe, obediencia y disposición para recibir lo que Dios envía, aun cuando no coincide con nuestros planes. Además, al orar con gratitud, se reconoce la fidelidad divina y se establece un patrón de confianza que multiplica bendiciones. Y mientras entendemos este principio, surge una dimensión complementaria, la oración que fortalece la esperanza y mantiene la fe firme incluso en medio de retrasos y dificultades. La oración que fortalece la esperanza. Oración activa provisión. Ahora descubrimos cómo sostiene la esperanza cuando todo parece perdido. La oración no solo mueve recursos, también renueva el ánimo y fortalece la fe para seguir adelante a pesar de las dificultades. En Romanos capítulo 15, versículo 13, se nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cada clamor sincero fortalece el espíritu y renueva la confianza en que Dios tiene el control de cada situación. La oración perseverante permite ver más allá de la circunstancia inmediata, enfocando la mente en promesas divinas y en la fidelidad de Dios. En Salmo capítulo 37, versículo 24, se afirma, cuando el justo cae, nunca queda postrado, porque el Señor sostiene su mano. Esta promesa recuerda que la oración mantiene al creyente firme incluso cuando la vida parece derrumbarlo. La esperanza que surge de la oración no depende de resultados inmediatos, sino de la seguridad de que Dios escucha, actúa y cumple su palabra en el tiempo perfecto. Cuando la oración fortalece la esperanza, el creyente puede perseverar, inspirar a otros y enfrentar desafíos con confianza y valentía. Y mientras entendemos cómo la oración sostiene la fe, nos acercamos a un nivel aún más profundo, la oración que transforma la mente y alinea los pensamientos con la voluntad divina, tema que exploraremos. La oración que transforma la mente. Vimos cómo la oración fortalece la esperanza, ahora descubrimos cómo transforma la mente del creyente. La oración no solo impacta emociones y circunstancias externas, sino que moldea pensamientos, corrige actitudes y alinea la voluntad humana con la de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 12 nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada oración sincera actúa como un agente de renovación mental, reemplazando dudas con fe, miedo con confianza, y pensamientos negativos con visión de esperanza. La oración constante permite discernir entre lo correcto y lo conveniente, y fortalece la capacidad de tomar decisiones alineadas con la voluntad divina. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, Pablo anima, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Orar con enfoque renueva la mente y establece prioridades basadas en principios eternos, no en impulsos humanos. La oración que transforma la mente también fortalece la resistencia frente a tentaciones, fortalece la creatividad en soluciones y refuerza la claridad en momentos de incertidumbre. Y mientras entendemos que la mente renovada guía al corazón y las acciones, nos preparamos para explorar en la siguiente página la oración que conecta profundamente al creyente con el propósito eterno de Dios. La oración que conecta con el propósito divino. Descubrimos cómo la oración transforma la mente, ahora exploramos cómo nos conecta con el propósito eterno de Dios. La verdadera oración no busca solo beneficios inmediatos ni respuestas personales, busca alinearnos con la voluntad divina y ser instrumentos de su plan. En Efesios capítulo 2, versículos 10, se nos recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La oración revela estas buenas obras y nos da discernimiento para caminar en ellas. Al orar con sinceridad, el creyente recibe dirección, fuerza y claridad sobre su misión en la vida. Además, la oración constante permite que las decisiones diarias reflejen propósitos eternos y no simples deseos humanos. Jesús mismo ejemplificó esto en Mateo capítulo 21, versículo 13, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Su enseñanza nos recuerda que la oración es central en la vida del creyente y conecta nuestra existencia con el plan divino. La oración que busca propósito eleva la vida más allá de lo circunstancial y le da sentido a cada acción, cada sacrificio y cada esfuerzo.
Y mientras entendemos que la oración nos vincula con la voluntad de Dios, nos acercamos a la siguiente dimensión, la oración que fortalece la fe en medio de dudas y pruebas. La oración que fortalece la fe. La oración conecta al creyente con el propósito divino. Ahora descubrimos cómo fortalece la fe incluso en medio de dudas y pruebas. La fe no surge automáticamente, sino que se cultiva y se sostiene a través de la oración constante y sincera. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 se nos enseña, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración alimenta esta certeza al recordar la fidelidad de Dios en el pasado, al clamar por ayuda presente y al confiar en promesas futuras. Cuando el creyente ora en tiempos difíciles, su fe se fortalece, porque reconoce que Dios actúa aun cuando la evidencia parece contraria. En Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, creo, ayuda mi incredulidad. La oración permite admitir dudas, pero también pedir que la fe crezca, transformando la incredulidad en confianza sólida. La práctica diaria de la oración enseña al corazón a esperar, confiar y mantenerse firme. La fe fortalecida por la oración no es débil ni temerosa, es firme, perseverante y activa. Cada prueba se convierte en oportunidad de confirmar que Dios responde, incluso cuando el resultado no es inmediato. Y mientras la fe se fortalece, se abre camino hacia la oración que inspira acción y cambio, llevando la fe más allá del interior del creyente hacia la transformación del mundo que lo rodea. La oración que inspira acción. Comprendimos cómo la oración fortalece la fe, ahora vemos cómo esa fe se traduce en acción. La oración auténtica no termina en súplica, sino que impulsa al creyente a actuar según la voluntad de Dios, convirtiendo palabras en hechos y promesas en realidades. Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17 nos advierte, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras, acaso la fe puede salvarlo? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La oración despierta la conciencia y motiva decisiones que reflejan justicia, amor y compasión. Jesús mismo, en Juan capítulo 15, versículo 7, enseña, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La oración alineada con Dios no solo espera respuestas pasivas, sino que activa la sabiduría, la provisión y la fuerza para llevar a cabo lo pedido. Cada acción inspirada por la oración se convierte en testimonio vivo de fe y obediencia. Además, la oración que inspira acción impacta a otros, animando a la comunidad y mostrando el poder de Dios en lo cotidiano. La combinación de oración y acción genera transformación real en la vida propia y de quienes nos rodean. Y mientras la fe se traduce en hechos, nos acercamos a la siguiente dimensión, la oración que transforma circunstancias imposibles en victorias visibles. La oración que transforma lo imposible. Ahora descubrimos su poder para transformar circunstancias que parecen imposibles. La Biblia nos muestra que no hay situación demasiado difícil para Dios cuando la oración es sincera y persistente. En Lucas capítulo 1, versículos 30 y 37, el ángel anuncia a María, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Cada oración fundamentada en fe activa la intervención divina, rompiendo barreras humanas y abriendo caminos donde parecía no haber salida. En 2 Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17, Eliseo ora y sus discípulos ven cómo el ejército enemigo es invisible ante ellos, mostrando que la oración puede cambiar realidades tangibles e intangibles. La oración que transforma lo imposible requiere confianza, constancia y alineación con la voluntad divina, pues no actúa por capricho sino por propósito eterno. Cuando el creyente ora con persistencia, milagros, provisión y liberación se manifiestan de maneras inesperadas, sorprendentes y gloriosas. La fe se fortalece, la esperanza se renueva y la gloria de Dios se hace evidente. Y mientras comprendemos este poder transformador, nos preparamos para explorar cómo la oración construye una intimidad con Dios que sobrepasa lo visible y lo tangible, llevando al creyente a un nivel de comunión inigualable. La oración que construye intimidad con Dios. En la página anterior vimos cómo la oración transforma lo imposible, ahora descubrimos cómo construye intimidad con Dios. La oración no es solo petición o intercesión, sino un espacio donde el creyente se encuentra con el corazón del Creador. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. La oración profunda permite esa cercanía, revela pensamientos, deseos y sueños, y permite escuchar la voz de Dios con claridad.
En Salmo capítulo 27, versículo 4, David expresa, una cosa he demandado al Señor, que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. La oración crea un espacio de intimidad donde la presencia divina se siente real y transformadora. Cada súplica, cada agradecimiento, cada confesión fortalece la relación con Dios, generando confianza, dependencia y amor. La intimidad que surge de la oración no depende de circunstancias externas, es un vínculo que permanece aún en la adversidad. Y mientras comprendemos esta conexión profunda, nos acercamos a la siguiente dimensión, la oración que activa un impacto eterno, capaz de dejar huella para siempre. La oración que deja impacto eterno. Como la oración construye intimidad con Dios, ahora contemplamos su poder para dejar un impacto eterno. La oración no solo transforma la vida del que ora, sino que puede marcar generaciones y cambiar el curso de la historia. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, leemos sobre Abel, por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. La oración y la fe de Abel trascendieron su tiempo y dejaron un legado espiritual. Cada oración hecha con sinceridad, constancia y propósito siembra semillas que dan fruto mucho después de nuestra vida. Daniel, intercediendo por su pueblo, provocó cambios que repercutieron durante décadas. La oración estratégica, fundamentada en la palabra y en la fe, genera efectos que trascienden lo temporal y alcanzan lo eterno. Además, la oración intercesora por líderes, comunidades y naciones moldea destinos y crea oportunidades para bendición, protección y restauración. La oración que deja impacto eterno requiere humildad, fe y perseverancia, pues no siempre los resultados son inmediatos, pero su efecto es perpetuo. Cuando el creyente ora con visión eterna, cada acción, cada palabra y cada clamor se convierte en instrumento que Dios usa para cumplir su propósito y glorificar su nombre. Y mientras comprendemos este poder, nos preparamos para explorar en la siguiente página cómo la oración también capacita al creyente para resistir el desaliento y mantenerse firme ante toda adversidad. La oración que sostiene en la adversidad. La oración deja un impacto eterno, ahora descubrimos cómo sostiene al creyente en medio de la adversidad. La vida está llena de desafíos, pruebas y momentos donde todo parece perdido, pero la oración constante actúa como ancla del alma y escudo frente al desaliento. En Salmo capítulo 41, versículo 1, se nos asegura, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Cada oración sincera fortalece la confianza en que Dios está presente, incluso cuando no se ve solución inmediata. La oración en tiempos difíciles renueva la esperanza, calma la mente y mantiene firme el corazón. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se declara, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La oración sostiene porque conecta al creyente con la fuerza de Dios y le permite resistir tentaciones, desesperación o dudas que podrían hacerlo caer. Además, cuando la adversidad afecta a otros, la intercesión fortalece no solo al orante, sino también a quienes reciben el beneficio de su clamor. La oración constante crea resiliencia, fe activa y una perspectiva sobrenatural. Y mientras entendemos que la oración nos sostiene en la prueba, donde exploraremos la oración que transforma la vida cotidiana en un testimonio continuo de la presencia y el poder de Dios. La oración que transforma la vida cotidiana. Vimos cómo la oración sostiene en la adversidad, ahora descubrimos cómo transforma la vida diaria en un testimonio continuo de la presencia de Dios. La oración no se limita a momentos de crisis o necesidad, puede impregnar cada acción, decisión y pensamiento con sabiduría, paz y propósito. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos instruye, orad sin cesar. Esto significa que cada instante puede convertirse en oportunidad para conectar con Dios, en el trabajo, la familia, los estudios o incluso en la rutina más simple. Cuando un creyente ora constantemente, cada acto se convierte en expresión de fe y cada palabra en instrumento de bendición. En Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo exhorta, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La oración transforma la vida cotidiana al enseñar gratitud, paciencia, discernimiento y obediencia. Cada decisión tomada con oración refleja la voluntad divina y cada desafío enfrentado se convierte en oportunidad de demostrar fe. Además, la oración cotidiana prepara al creyente para actuar cuando se presenten situaciones extraordinarias, conectando lo ordinario con lo sobrenatural.
Y mientras comprendemos cómo la oración moldea cada aspecto de la vida, nos acercamos a la última dimensión que exploraremos, la oración que lleva a la plenitud espiritual y al encuentro profundo con la presencia de Dios. La oración que transforma la vida cotidiana. Vimos cómo la oración sostiene en la adversidad, ahora descubrimos cómo transforma la vida diaria en un testimonio continuo de la presencia de Dios. La oración no se limita a momentos de crisis o necesidad, puede impregnar cada acción, decisión y pensamiento con sabiduría, paz y propósito. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos instruye, orad sin cesar. Esto significa que cada instante puede convertirse en oportunidad para conectar con Dios, en el trabajo, la familia, los estudios, o incluso en la rutina más simple. Cuando un creyente ora constantemente, cada acto se convierte en expresión de fe y cada palabra en instrumento de bendición. En Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo exhorta, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La oración transforma la vida cotidiana al enseñar gratitud, paciencia, discernimiento y obediencia. Cada decisión tomada con oración refleja la voluntad divina y cada desafío enfrentado se convierte en oportunidad de demostrar fe. Además, la oración cotidiana prepara al creyente para actuar cuando se presenten situaciones extraordinarias, conectando lo ordinario con lo sobrenatural. Y mientras comprendemos cómo la oración moldea cada aspecto de la vida, nos acercamos a la última dimensión que exploraremos, la oración que lleva a la plenitud espiritual y al encuentro profundo con la presencia de Dios. La oración que conduce a la plenitud espiritual. Aprendimos que la oración transforma la vida cotidiana, ahora descubrimos cómo conduce al creyente a la plenitud espiritual. La verdadera oración no solo responde necesidades o deseos, sino que transforma el corazón, renueva el espíritu y establece una comunión constante con Dios. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús enseña, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales busca que le adoren. La oración auténtica eleva al creyente más allá de lo superficial, conectándolo con la esencia de Dios y guiándolo a vivir en armonía con su propósito eterno. Cada momento de oración consciente permite discernir la voluntad divina, recibir dirección y experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La plenitud espiritual no se logra mediante rituales, sino a través de una práctica constante, sincera y profunda de comunicación con Dios. La oración fortalece, renueva, guía y transforma, llevando al creyente a una relación íntima donde cada decisión, palabra y pensamiento refleja su gloria. Y mientras nos preparamos para cerrar esta enseñanza, nos mostrará cómo todo lo aprendido se integra en una vida marcada por el poder, la fe y la transformación continua a través de la oración. La oración que integra vida, fe y propósito. Descubrimos cómo la oración conduce a la plenitud espiritual, ahora concluimos integrando todo lo aprendido, la oración une vida, fe y propósito en un todopoderoso. La oración ya no es un acto aislado, sino el eje central de la existencia del creyente. Cada súplica, intercesión y acción de gracias se entrelaza con la fe, la obediencia y la esperanza, formando un ciclo de comunión continua con Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, Jesús nos enseñó a orar de manera integral, incluyendo adoración, sumisión a la voluntad divina, provisión, perdón y protección. Así, la oración no solo se convierte en hábito, sino en estilo de vida, transforma pensamientos, decisiones, relaciones y destinos. La oración constante fortalece la mente, purifica el corazón, guía los pasos y genera un impacto eterno en quienes nos rodean. Cada desafío, cada éxito, cada acto de servicio y cada momento de prueba se aborda desde la perspectiva de la conexión con Dios, creando una vida coherente, poderosa y llena de propósito. Al integrar todo lo aprendido, la oración se revela como el arma invisible que sostiene, transforma y guía, mostrando que un creyente constante en oración nunca camina solo y siempre tiene acceso a la fuerza, sabiduría y paz del Creador. Esta enseñanza concluye recordando que la oración es más que un acto espiritual, es el canal que conecta lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno y lo ordinario con lo sobrenatural, invitando a vivir cada día en plena comunión con Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por revelarnos el poder, la fuerza y la profundidad de la oración. Gracias porque nos escuchas, nos guías y nos sostienes en todo momento. Ayúdanos a perseverar en la oración, a interceder por otros, a vivir cada día en comunión contigo y a dejar que nuestro corazón, mente y acciones sean transformados por tu Espíritu.
Que cada palabra que elevemos sea para glorificar tu nombre, fortalecer nuestra fe y traer luz, paz y esperanza a quienes nos rodean. Enséñanos a orar con sinceridad, con constancia y con visión eterna, confiando plenamente en tu voluntad perfecta. Que la oración sea siempre nuestro refugio, nuestra espada y nuestro camino hacia la plenitud espiritual, y que nuestra vida refleje el fruto de una comunión profunda contigo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos y damos gracias. Amén.